Digamos que esta parte en medio es cuarzo y estas son dos placas. Una placa metálica y el cobre jala electrones, mueve electrones, y si no estoy mal, el bronce. Mientras que este brinda electrones, el bronce creo que atrae. Y al presionar las dos planchas, al presionar el cuarzo, este genera que los electrones se posicionen en un lugar, generando, le decimos DDP, ¿verdad? Una diferencia de potencial entre las dos placas. Medida en voltios. Entonces, las baterías tienen diferencia de potencial. De un lado las placas que están cargadas negativamente y del otro lado las placas cargadas positivamente. Igual acá, digamos que este es positivo y este es negativo. Aquí hay cargas negativas o iones negativos y aquí cargas positivas. Eso es una diferencia entre las dos placas, porque una es positiva y la otra es negativa. Igual acá cuando cae el sol sobre el material, no me acuerdo si era arsénico, a veces un tipo de óxido. También hay semiconductores. Por ejemplo, unas lucecitas así negras. Los fotodiodos. Los fotodiodos eran receptores de luz y cuando recibían la luz lo que hacían era dejar pasar energía de una pata a la otra, ¿verdad? Pero se descubrió que con solo que le pegara la luz generaba 0.5 voltios en sus terminales. Entonces empezaron a crear fotodiodos. Bueno, ¿qué es un fotodiodo? Pues es el receptor que tiene su televisión para el control remoto. Ese es un tipo de fotodiodo. Claro, en su televisor ya viene en una capsulita así, ya viene metido el amplificador, el filtro, ¿ya? Un oscilador, todo aquí adentro. Aquí, en su televisor, por ejemplo, si ustedes le tiraran un flashazo con la cámara, si no tuviera filtro, ese flashazo haría cualquier cosa con su televisor. Pero este solo deja recibir, ¿ya?, señales o frecuencias que el televisor pueda entender, ¿ya? Porque si no, imagínate ahí con su radio láser, nomás pegar, ya el televisor recibe señales. Pero no, ahí tiene un filtro para ver qué tipo de señales. Eso del control remoto, cuando ustedes presionan, no envía solo la luz, envía unas oscilaciones a una velocidad que este sí lo permite ingresar, ¿ya? Así como las radios, ustedes tienen que menear la perilla. En el ambiente hay muchas emisoras, pero solo una pasa al amplificador del radio. Ustedes ponen la galaxia, pues solo esa se va a escuchar porque ustedes hicieron sintonía. Entonces, así es el fotodiodo que traen los televisores, solo deja pasar la señal de frecuencia de la misma marca, ¿ya? Como les digo, pues se dieron cuenta que generaba voltaje
al incidirle la luz. Entonces, hay celdas solares con materiales con los que se fabrican los fotodiodos. Arsenuro de galio se llama un material, silicio, germanio. Bueno, estos pues no son tan complicados. Simplemente sabemos que en sus terminales hay positivo y negativo. Y con un osciloscopio, la gráfica de voltios, aquí es tiempo. Cuando conectamos el aparato a alguna bombilla, la bombilla recibe esto, una línea constante de corriente directa, un flujo directo de electrones. No es un va y viene como el de la corriente alterna, ¿va? Que tira electrones, tira protones, por decirlo así, ¿va? Positivo, negativo, positivo, negativo. No, aquí de una vez solo en un sentido, ¿ya? Estos componentes generan una corriente DC tan perfecta que no tiene ruido. Muchos circuitos electrónicos que van a conocer ustedes más adelante siempre usan batería de 9 voltios. Más cuando es amplificadores de audio. Porque esas baterías, como no generan ruido, está en silencio cualquier manipulación. Pero si usamos un transformador, un cargador, esos traen el ruido inclusive de la corriente alterna donde la conectamos en los 120. Vamos a ver entonces el generador de corriente directa. Bueno, tenemos que saber que una bobina, pues, es un enrollamiento o arrollamiento de alambre esmaltado de cobre. El alambre esmaltado, nosotros conocemos el que tiene forro. ¿Ah? Ustedes conocen el que tiene forro. El esmaltado no tiene este forro. El esmaltado no tiene este forro. Lo que tiene es una capa como de barniz que lo hace ver oscuro, porque el cobre es un dorado bastante claro. El esmaltado lo vuelve así oscuro. ¿Verdad? Una cubierta que trae ahí.
para que cuando otra vez un cable pase ahí, no tenga contacto. Entonces, se crean bobinas en forma de resorte. ¿Ya? Bobinas en forma de resorte. Tiene tanto esmalte que no hace contacto interno entre ellos. Está cubierto por ese barniz. Eso es una bobina. Y les decía que al acercarle un imán genera campo magnético. El imán genera un campo magnético sobre la bobina, la cual cambia el campo magnético, les decía, o la energía magnética la convierte en energía eléctrica, ¿verdad? Al pasar un imán en movimiento, lo vimos la vez pasada. Bueno, entonces se aprovecha una bobina dentro de un motor. Entonces aquí tenemos una, y para aprovechar el campo completo, de la misma continúa en el otro lado. Entonces sabemos que toda bobina tiene un inicio y un final. Aquí inició a enrollarse, pasó al otro lado y terminó acá. Inicio, final. Inicio, final. Entonces, no se coloca solo uno en un lado, sino se aprovecha el otro espacio. En lo que gira, ambas bobinas van a obtener un campo magnético. Así como está ahorita, es idéntico al generador de AC.
Bueno, hagamos de cuenta que esta bobina que está ahí, la primera, inicio y final, por decirlo así, ¿va? Es esto que está aquí. ¿Eh? Inicié enrollando aquí en un lado del rotor y continué del otro lado. Cada vez que una bobina de estas pase por un imán, va a recolectar la energía dependiendo de ese imán. Por ejemplo, si esta llega a pasar aquí, hagamos de cuenta que recolecta campo negativo y por lo tanto genera entre su terminal negativo. Pero cuando pase acá, ¿ya? Cuando se aleja, ya no genera negativo. Y luego le toca pasar por acá, va a generar positivo. Y así va a estar cada vez que pase por cada cercanía de un imán. Negativo, positivo, negativo, positivo. Y el otro está haciendo lo contrario. Pero necesitamos que nos sirva como de referencia, ¿va? Porque mientras este saca positivo, este saca lo contrario, negativo. Eso nos ayuda bastante para generar energía eléctrica o luz, ¿va? Cuando este esté por positivo, saca positivo. El otro va a estar del otro lado. Entonces, sale positivo y sale negativo. Luego, en el siguiente lapso, aquí sale positivo y el otro negativo. Entonces, ahora está cambiando, ¿va? Y se mantiene así. Así es de la corriente alterna. Por eso, tomamos una línea, nada más la vez pasada, la otra la enviamos a tierra. ¿Ya? Entonces tomamos solo esta, entonces va y viene. Así era la corriente alterna. Entonces ahora lo que cambió fue la forma de recolectar la energía. Sabemos entonces que aquí, pues el campo magnético va a estar siempre ahí. Esta es una esfera inmersa en el campo magnético de dos imanes. Por no dibujar todas las bobinas, ¿no? Entonces se coloca que este es un alambre que está cerca de negativo, mientras que el otro está cerca de positivo. Entonces, en vez de que se quede la corriente circulando en él, se jalan las dos líneas. Ahí jalamos las dos líneas, ¿eh? Ahora el detalle está que una de esas dijimos que le ibas a enviar a tierra, mientras que la otra era la de la señal. ¿Ya? O este sacaba positivo y este negativo. Pero así como está ahorita ahí,
Cada vez que dé vuelta, cambia de polaridad. ¿Ya? Bueno, aquí viene lo complicado. Vamos que esta es línea 1. Le voy a decir neutro ahorita, ¿va? O línea 2. Entonces, lo que se hizo fue un tipo de recolector totalmente diferente. ¿Han visto ustedes los motores que tienen varios cortes aquí? Y los carbones le pegan ahí. Como el de las licuadoras o barrenos. ¿Han visto esa parte del motor? Donde topan los carbones. Estos pedazos se llaman delgas. Delgas. Y estos son los carbones. Entonces lo que sucede es que aquí abajo está el embobinado. ¿Ah? Y entonces se embobina, se da varias vueltas acá, así, ¿ah? O al revés, como le quiere, pero viene aquí, sube, se engancha a una línea, baja, se embobina, sube, se engancha, y así se está. Entonces, son varias bobinas, ¿ah? Las que vienen se conectan a una delga, a un pedazo de cobre. Y entonces, estos carbones recolectan lo que tiene cada bobina. Cuando está, por ejemplo, de este lado es negativo. De este lado está el imán positivo. Entonces, este carbón está recolectando siempre de este lado la bobina que está de este lado. Y la bobina que esté de este lado siempre está del lado positivo. ¿Ya? ¿Qué tal si le damos un giro? Cualquier movimiento que le demos, la bobina que tope o esté de este lado, siempre está con este carbón. Y queda ahí positivo. O sea que este carbón siempre saca positivo, porque por más que gire el rotor, la bobina que venga acá a este lado siempre tendrá campo positivo y se recolecta positivo. Mientras que el otro lado está una bobina cerca de negativo y esa bobina está del lado del carbón que siempre va a sacar negativo. ¿Verdad? Entonces, ese es lo diferente del recolector. El de la corriente alterna, la vez pasada fue esto, ¿eh? El carbón que estaba aquí era línea y el otro carbón lo mandamos a tierra, ¿de acuerdo? Entonces, este siempre está acá positivo y después negativo, esta línea, ¿eh? Es como lo estamos haciendo acá.
Agarramos una de una vez. Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, este iba al carbón de acá. ¿Ya? Línea neutra. Y por eso sacaba positivo, negativo, positivo, negativo. Ese era el recolector de AC. Pero el de DC, uno más moderno, es así. Aquí para explicar solo hablamos de dos bobinas. Por lo tanto, no tenemos varias delgas, solo dos. Entonces esto se parte a la mitad. Entonces vamos a tener carbones acá, ¿eh? El carbón de este lado que concuerda con el imán y el otro carbón. Este siempre saca positivo. Hagan de cuenta que esto de acá es línea 1 y la línea 2 va al otro pedazo. ¿Ya? Vamos a componer un poco. Entonces, esto está girando, ¿eh? Entonces les decía, cuando esto gira, la bobina o cuando esté de este lado, siempre va a obtener positivo. ¿Ya? La bobina que esté de este lado, siempre va a recibir positivo. Solo se partió en dos porque solo tenemos dos bobinas. ¿Ya? No es si han desarmado un motorcito de carro. Trae esos pequeños, traen tres bobinas. ¿Ya? Por lo tanto, está partido en tres. ¿Ya? Los motores DC son idénticos a los generadores, esos de carritos. Si se dan cuenta, no sé si los han dejado travesear, ¿verdad? Aquellos carritos que no tenían baterías, cuando ustedes los movieron, se encendieron las luces. ¿Ya? Porque ahora ustedes generaron el movimiento. ¿Ya? Y entonces, como está conectada a las luces, igual se encienden, aunque no tengan batería. Bueno, entonces, acá, esto está así. Mitad, mitad, ¿verdad?
Y tenemos entonces los carbones. Entonces, siempre que giren las bobinas, la bobina que esté de este lado del campo negativo, siempre va a sacar negativo. Y esta misma, si se viene para acá, lo que saca es positivo porque está del lado positivo. ¿Ya? Entonces, por la forma de recolección, la bobina de este lado siempre va a sacar positivo cada vez que se acerca. Y lo hace así. Positivo. ¿Va? De la primer bobina, porque después se va para el otro lado. La siguiente bobina me saca también positivo, porque ahora es ella, la segunda, la que viene acá. Nuevamente la primer bobina, la segunda bobina. Esto es del lado positivo. Y del lado negativo, mientras aquí está la primera bobina, la segunda me está sacando negativo. Luego la primera, negativo, porque está de este lado. Y así sucesivamente. A estas dos líneas se les conecta un capacitor. Más adelante, en este año, vamos a saber qué es el capacitor. Lo que hace el capacitor es que cada vez que haya ondas positivas, y el capacitor se carga y mantiene la carga en este instante cuando la onda bajó. Cuando la bobina se acercó a positivo, se fue elevando, y cuando se alejó del positivo, bajó. Luego esta que entró a conectarse con el carbón, volvió a entrar a positivo y se fue. Es la siguiente. Y el capacitor mantiene la carga de positivo aunque ellos bajen. Y entonces ya obtenemos corriente continua, le decimos también, por la línea, o directa. Sin el capacitor se llama corriente pulsante. ¿Va? Porque como que fueran pulsos. Así es entonces cómo se genera la corriente DC. En este caso son 120 Hz. Es el doble. Por ejemplo, la corriente alterna nos genera un ciclo así. ¿Ya?
Ese es un ciclo completo. En cambio, en la corriente DC se genera una onda y ahí otra igual. Entonces, aquí hay uno o dos ondas, dos ciclos tenemos ahí. En cambio, aquí, este es uno completo. ¿Ya? Por eso a este se le llama 60 Hz y a esta, que tiene dos en el mismo tiempo que este, 120 Hz, por eso tiene el doble. ¿Ya? Tendría que dibujarles aquí 60 de estos y en el mismo lapso de tiempo este. ¿Cuántos de estos hay? Si ahí se mira, ¿eh? Aquí hay solo uno y aquí hay dos, porque el ciclo inicia desde donde empezó la onda hasta donde terminó. ¿Qué sucede con el otro? El otro es nuevamente uno igual, ¿eh? Empieza en el mismo lugar y termina donde siempre. Por eso es que estos son dos, ¿no? Y cualquier aparato a usted le va a marcar 120. Lo que sucede es que en un generador de AC, la vuelta completa hizo esto. Eso fue una vuelta, pasó por positivo y terminó por negativo. En cambio, la vuelta completa, una bobina sacó positivo y la otra también. Cuando estuvo a este lado, fue la vuelta completa. ¿Dudas por el momento? Bueno, como en YouTube, pues ya está Profe, todo sí, con pegado. una duda. ¿Sí? Bueno, es también curiosidad. A la hora de que sea todo positivo, ¿no se sobrecalentaría el rotor? O No, no, porque son campos magnéticos. No, ahí simplemente son impulsos positivos en un cable. Impulsos magnéticos positivos. ¿Ya? Y no hay calentamiento. El calentamiento va a surgir cuando yo vengo y coloco aquí entre las terminales, haga de cuenta una bombilla. Acá es el símbolo de bombilla. ¿Por qué va a surgir el calentamiento? Porque la corriente DC es más fija. ¿Ya? Y entonces la bombilla calienta, deja pasar corriente y encuentra negativo. ¿Ya? Entonces ahí es como que un choque, una facilidad para que los electrones lleguen al otro lado. Eso es lo que sucede. Igual una batería. Si ustedes le conectan ahí algún componente, por ejemplo una resistencia, ahí empieza el supuesto calentamiento. Pero ese calentamiento sucede por la cantidad de electrones que esta resistencia deje pasar al otro lado. Imagínense que fuera un puente, es un gran corto. Ahí sí hay calentamiento, porque los electrones de este lado van a ser arrancados fuertemente de la batería, inclusive de su propio material. Por eso las baterías se inflan o estallan si usted provoca un corto. Igual acá, si une los dos, sí se va a calentar. Pero solo así, lo normal de poner una bombilla, no. Su calentamiento sería a partir de cuánta corriente deje pasar. Pero cuando los dos polos se hayan encontrado. Pero solo así al aire no se calienta. ¿Alguna otra duda?
Voy a presentar ahí unas imágenes. Ahí pueden ver las dos bobinas. Hay una aquí morada y la otra rosada o rojo. Y ahí están los carbones. Este siempre va a recolectar ¿qué? Positivo. Porque la bobina que esté de este lado va a recolectar siempre, como es norte, positivo. Y la de este lado, negativo. Ahí tenemos esta imagen. Pueden ver dónde están los carbones. Eléctrico convierte en un generador eléctrico convierte energía mecánica en eléctrica. Un generador de corriente alterna produce una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente. Una armadura formada por bobinas de cable arrolladas en torno a un núcleo de hierro se hace girar en un campo magnético estático. El movimiento de las bobinas a través del campo genera una corriente eléctrica en los cables. Los cables están conectados a un anillo colector. Las escobillas hacen contacto con el anillo y toman electricidad del generador. Cuando los cables de la bobina cortan el campo magnético entre los polos del imán, se induce una corriente en el cable. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en un sentido durante media vuelta. La intensidad de la corriente va cambiando desde cero hasta su valor máximo y luego vuelve a cero. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto, ya que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo. Ahí podemos ver. Ahí está el carbón. ¿Ya? De este lado. Siempre va a sacar positivo, que la bobina que esté de este lado siempre se magnetiza positivamente. La bobina que venga a este lado siempre se magnetiza negativamente. ¿Ya? Ahí pueden ver cómo cambia.
Ahí tenemos otros ejemplos de aros de recolección. Esta sería la alterna. Este sería el de la continua. Vamos a ver si está este video. Una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente. El tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico, obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800, Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales.
Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelerían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo. Y para poder recordar fácilmente, utilizamos cosas que estén cerca de nosotros. Y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga, o, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía.
Bueno, vamos a ver una prueba más física. Esa ya tienen ellos una máquina que hace pruebas AC y pruebas DC. Ya los dos juntos. Solo le cambian el colector. Es la misma bobina, pero le cambian el colector. Funcionamiento de máquinas eléctricas. En ellas vamos a fabricar un generador de corriente continua y de corriente alterna con imanes permanentes y con bobinas. La fabricación de máquinas, tanto motores como generadores de corriente continua, se basa en dos principios fundamentales. En primer lugar, siempre que tengamos un conductor con corriente eléctrica dentro de un campo magnético, experimentará una fuerza perpendicular al campo magnético y a la intensidad. En segundo lugar, siempre que tengamos un conductor moviéndose dentro de un campo magnético, se producirá una diferencia de tensión entre sus extremos. Todo motor o generador eléctrico, como es este comercial, consta de dos partes: un estator o parte fija que crea el campo magnético y un rotor o parte móvil. En función de las características de estas dos partes, tendremos los distintos tipos de motores. El material que vamos a utilizar para fabricar los generadores son los cables de conexión, el panel donde realizaremos el montaje de los generadores y los distintos componentes tanto del estator como del rotor. Para fabricar tanto un generador como un motor, hemos de construir tanto el estator como el rotor. Para el estator necesitamos fabricar un campo magnético, por lo cual utilizaremos bien imanes permanentes o generaremos campos magnéticos haciendo pasar una corriente por unas bobinas. Para los generadores que vamos a utilizar, el rotor estará formado por un núcleo de hierro con bobinas. Una de las partes importantes a tener en cuenta es la parte del colector, donde se extrae o introduce la corriente eléctrica dentro del generador o motor. Para extraer la corriente del generador utilizaremos las escobillas. Son piezas de carbono con un resorte que permite hacer contacto con la parte que está girando del motor. Dentro del colector tenemos dos partes: los anillos deslizantes y las delgas. Como veremos más tarde, en función de que la conexión se haga en los anillos deslizantes o en las delgas, obtendremos a la salida diferente tipo de corriente eléctrica. Según el tipo de motor que queramos construir, podremos utilizar rotores con diferente número de polos. En este caso tenemos un rotor con 2 polos, aquí tenemos un rotor con 3 polos y aquí tenemos un rotor con 12 polos. Es importante notar que el número de delgas que tenemos en el colector es igual al número de polos que tenga el rotor. Bueno, ella va a hacer una prueba. Va a usar 2 carbones en estos 2 anillos deslizantes, como le dicen, estos 2 nada más. Si los topan estos 2, estamos hablando de los 2 aros o anillos que sacan
corriente alterna. ¿Ya? Solo en estos dos. Ahora, si usa esta orilla, como ella dijo, se llaman delgas. Son dos pedazos porque son solo dos bobinas. Entonces, para corriente DC, los carbones ya los coloca aquí. Uno de este lado, otro del otro lado. Y ahí pueden ver que muestra otro con varias delgas. Por ejemplo, este está partido en dos, miren. Ahí está el corte. Un carbón aquí y el otro del otro lado, para DC. Entonces aquí tenemos uno que tiene varias delgas, ¿eh? Por eso tiene varias bobinas o polos. ¿Ya? Sería en la orilla, donde ella tenía que poner los carbones para que saque DC. Y ahí podemos ver anillos deslizantes, estos dos. Aquí este debe ser de 3 fases. Estos dos anillos sacan AC. Pero si usamos delgas, que es esa orilla, esos cortes, saca DC. Claro que este todavía no está correctamente. Entre más bobinas, más ondas de estas vamos a obtener. Bueno, vamos a ver ahí continuar. Otro material que utilizaremos es el soporte para colocar las escobillas, diferentes tipos de cargas como bombillas, condensadores y otros elementos. Como aparatos de medida utilizaremos el osciloscopio y el multímetro, que nos permite medir tensiones e intensidades tanto en corriente alterna como en corriente continua. Finalmente utilizaremos una fuente de alimentación para dar corriente a las bobinas cuando necesitemos fabricar campos magnéticos. Comenzamos construyendo el estator del generador. Para ello, tal y como hemos dicho, podemos utilizar imanes permanentes o bobinas. Empezamos con imanes permanentes. El imán tiene dos partes, una con un círculo rojo y otra sin círculo rojo. Un detalle importante de la construcción es que no podemos tener la misma polaridad magnética en la parte de arriba que en la de abajo. De manera que si arriba ponemos el círculo rojo hacia afuera, abajo tenemos que poner el círculo rojo hacia adentro. Para colocar los imanes, ponemos el soporte y lo atornillamos al panel. Al colocar los imanes, utilizaremos un disco de referencia que nos asegura que los estamos colocando bien alineados. Una vez que los imanes estén bien colocados, es muy importante apretarlos bien, puesto que si no podrían desplazarse cuando el rotor está girando y romperse. Una vez que tenemos montado el estator, quitamos el disco de referencia y elegimos uno de los rotores. Para colocarlo en el eje, ponemos un poquito de lubricante y colocamos el rotor dentro del eje. Es importante comprobar que el rotor gira sin chocar con la estructura exterior. A continuación, conectamos la correa de transmisión. Esta correa va a permitirnos transmitir la energía mecánica de rotación a nuestro generador eléctrico. Por último, vamos a colocar el soporte de las escobillas. El soporte tiene dos zonas para colocar las escobillas. Si las colocamos aquí, harán contacto con las delgas, y si las colocamos aquí, harán contacto con los anillos deslizantes. Colocamos el soporte y una vez que lo hemos colocado, lo fijamos con este tornillo. Tomamos dos escobillas y, como vamos a construir un generador de corriente alterna, colocamos las escobillas sobre los anillos deslizantes. Ahí está.
Finalmente, conectamos la salida de las escobillas a 2 puntos cualesquiera de conexión. El generador ya está montado. Para que empiece a funcionar, lo único que tenemos que hacer es proporcionarle una energía de rotación. En este caso, lo vamos a hacer con un motor. Este mando nos permite aumentar la velocidad de rotación que le estamos suministrando. En la vida real, esta velocidad de rotación la estarán dando las aspas de un molino de viento, el agua de un salto de agua. Vamos a comprobar que efectivamente estamos produciendo corriente alterna. Para ello empezamos utilizando un voltímetro. Colocaremos el voltímetro en la zona que nos mide tensión alterna. Conectamos la entrada del voltímetro a la salida del generador. Aumentamos la velocidad de rotación. Comprobamos además que la tensión obtenida a la salida es directamente proporcional a la velocidad de rotación del generador. Si queremos ver la forma de la señal, tenemos que utilizar el osciloscopio. Lo encendemos y conectamos la sonda en uno de los canales de entrada del osciloscopio. Como podemos ver, al aumentar la velocidad de rotación, estamos generando una señal de corriente alterna. Evidentemente, la frecuencia de la señal obtenida depende de la velocidad angular del rotor. Como vemos, se trata de una señal. En vez de limitarse a ver Netflix, comience a invertir y a ganar dinero con Netflix. De corriente alterna con defectos. Estos defectos los podemos quitar añadiéndole cargas al generador que nos harán un efecto de filtrado sobre estas señales. Con esto hemos construido un generador de corriente alterna. Ahora queremos construir un generador de corriente continua. Para ello tenemos que cambiar las escobillas y ponerlas en las del gas. Quitamos las escobillas y las conectamos en las del gas. Cuando estamos construyendo un generador de corriente continua, la posición de las escobillas es muy importante, puesto que tendremos que buscar la línea neutra en la cual se haga la conmutación de una delga a otra. Para eso lo que hacemos es girarlo y buscar el punto donde tenemos más tensión o el punto donde no saltan chispas en la conexión. Movemos el soporte hasta que encontramos la zona de línea neutra y lo fijamos. Si ahora miramos la señal de salida, se ve cómo la conmutación ha producido un efecto de rectificación sobre la señal de corriente alterna que antes teníamos. Hemos visto la salida del generador cuando está trabajando en vacío, sin que circule intensidad por el rotor. Vamos a colocar unas cargas para extraer corriente del generador y poder utilizar su energía. Para cerrar el circuito utilizamos este tipo de piezas. Con esto tenemos 1, 2 y 3 bombillas en paralelo. Conectamos la salida del generador con las 3 cargas que vamos a iluminar. Cuando encendemos el generador, las 3 bombillas se iluminan.
Es importante notar que la línea neutra cambia cuando tenemos bombillas. Y de hecho, cada vez que pongamos una carga, tenemos que volver a buscar el punto donde no tenemos chispas. La línea neutra cambia porque al encender las bombillas circula intensidad por el rotor. Eso crea un nuevo campo magnético que modifica el campo magnético que teníamos al principio. Como hemos visto a lo largo de la práctica, la señal de salida tiene bastante ruido. Es una señal de corriente alterna, pero no perfecta. Podemos filtrar parte de ese ruido colocando una carga a la salida. Bueno, ahí pudieron comprender un poco más sobre la corriente DC, ¿no? Entonces esa, pues, lo bueno de la corriente de un generador es que siempre está presente. En cambio, el de la batería, tenemos el problema que se va a descargar, ¿ya? ¿Dudas hasta el momento? Bueno, La única duda que me quedó, profe, es lo de la correa, ¿de qué material está hecho? perdón, escriba mejor que no escucha bien por su micrófono. Bueno, lo de la correa que hizo ahí es simplemente hule, una faja cualquiera, ¿ya? Ahí en la imagen se refería a que genera campo magnético la misma bobina, genera un campo magnético que hace que genere ruido, ¿ah? Por eso no se formaba bien la onda. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que conectamos un transformador a los 120. La onda, les decía la vez pasada, que es bastante grande, ¿ah? Más 120 menos 120. Aquí pues ya bajó, por ejemplo, un transformador de 5 voltios, ¿verdad? Al usar el transformador,
solo bajó la onda de amplitud. De 120 bajó a 5. Luego, con un diodo, este solo deja pasar las ondas positivas. ¿Ya? Si tomáramos otra parte de la bobina y también usamos otro diodo, podríamos lograr sacar más ondas. Y entonces obtendríamos otra por acá, así de la otra línea. Les decía la vez pasada que la mejor rectificación era con corriente, con puente de diodos. Lo que sucedía era un diodo acá, otro diodo acá. Este toma las ondas de acá. Si aquí hay ondas positivas, las dos ondas positivas se vienen para acá arriba, formando también corriente continua pulsante. También se aprovechan las ondas negativas, tomando de acá lo negativo, ¿va? Tomando de acá lo negativo, trayéndolo hacia acá, y este también tomando negativo de acá. Se unen y aquí me saca ondas negativas. Luego le poníamos una carga o un capacitor, como decía. Igual acá. Si colocamos un capacitor, una resistencia, ya obtendríamos voltaje DC. Bueno, al ver tanto diagrama se van a ir acostumbrando a esto, porque ahorita apenas podemos conectar cables, soldar cables, unir resistencias, ponerlas en serie, en paralelo, ¿va? Todo eso van a ir ustedes pues aprendiendo para que después ya sepamos qué tipo de conexión es esta, ¿ya? Ahorita solo les muestro que en un cable de un transformador, al poner el diodo de este lado ya obtenemos nosotros corriente continua, ¿va? En la parte alta de la onda, les decía, se mantiene gracias al capacitor una línea recta, ¿ya? Igual acá, ondas negativas. A lo que le interesa a nuestros circuitos es la parte más alta, ¿ya? ¿Vieron cómo el osciloscopio de ella pues marcaba ahí la onda, ¿va? Pues eso es lo que trato yo aquí de siempre de dibujar con gráfica, ¿verdad? Eso se mira con osciloscopio. Entonces, no solo con generadores, sino transformadores, ¿verdad? Su transformador, su cargador, todos esos lo transforman también en DC, porque su celular es de voltaje DC, ¿ya? Ahora licuadoras, planchas, esas solo usan AC, motores de AC. Ahora su televisor le entra 120, pero se vuelve adentro DC, ¿ya? 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, ¿ya? Entonces, ya conocimos
la corriente alterna y la corriente directa. Entonces, con eso finalizamos la clase de hoy. Recuerden que ahí en Classroom estaba la tarea de investigar sobre la corriente alterna y hoy les queda sobre la corriente directa, ¿verdad? Historia, quién la inventó, quién la introdujo. Ya está ahí el enlace, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna duda por el momento? Todo claro. Bueno, continuamos en la tarde. Solo en la tarde es taller. Nos toca ver qué son conexiones eléctricas, ¿verdad? Espero que se conecten. Nos vemos a partir de las 2 de la tarde. Feliz día.